Hola, soy Isaac Parada, te doy la bienvenida a un vídeo más de Fórmula 123, donde en estos meses estamos hablando de comunicación productiva para liderar. Hoy vamos a hablar de por qué no puedes vencer realmente al miedo escénico, al miedo a hablar en público en cualquier contexto, pero sí puedes adaptarlo y usarlo a tu favor. ¿Por qué no puedes vencer al miedo escénico, pero sí puedes adaptarlo y usarlo a tu favor? Fíjate, lo primero es, ¿qué es el miedo escénico? Es esa sensación a tener pavor auténtico a hablar en público, a quedarte trabado, a que te salgan, a quedarte en blanco en una presentación. Bueno, al final el miedo a hablar en público, algunos le tienen más miedo que a morirse, porque si te mueres no sientes nada, pero cuando estás en público sientes todo ese estrés y esa sensación tan desagradable que es uno de los mayores miedos que tenemos, más incluso que a morirse. Bueno, más allá de la broma, el miedo escénico, el miedo a hablar en público, es una sensación natural del ser humano porque es la sensación de valor de nuestra reputación. No nos gusta salir y pensar que los demás van a pensar que somos tontos, que no somos brillantes, que no sabemos de lo que hablamos, que no lo hacemos nada bien, que no merecemos el puesto al que estamos optando, que no merecemos liderar un equipo, que no merecemos venderles nuestro producto, que no merecemos asociarnos, que no es tan interesante lo que les estamos proponiendo. El miedo escénico, el miedo a hablar en público, es una reacción exagerada, natural y de supervivencia, que está codificada en nuestro ADN. Y es porque sientes, tu cuerpo siente, tú conscientemente puede que no, pero tu cuerpo sí siente que estás en una situación de peligro, como si estuvieras en la jungla, rodeado de depredadores, de bichos más grandes que tú, por un miedo que tienes o por algo que te ha salido mal en el pasado, otra presentación que te ha salido mal en el pasado. Lo primero que tienes que saber es de dónde sale tu miedo a hablar en público. Si sale porque de pequeño hiciste algo que todos se rieron de ti cuando hacías algo en tu bicicleta delante de todos los demás y entonces desde ese momento ya no quieres hacer nada delante de los demás, o en clase tenías algún problema, ¿de dónde sale tu miedo escénico? Porque hay muchas causa raíz, y eso es lo primero que te va a ayudar a dominarlo. Pero lo segundo es darte cuenta de que es una reacción natural y muchas veces automática. Por eso el miedo no se puede eliminar, se puede adaptar, dominar, controlar para que sea una tensión que te empuja, no que te bloquea. El miedo lo tienes que tener por detrás de ti y no por delante de ti. Tiene que ser algo que te rete, que te desafíe y no algo que te bloquee y que te frene. Fíjate que cuando sentimos ese miedo a hablar en público, la reacción fisiológica es que el hipotálamo manda una señal a la glándula pituitaria que segrega una hormona que se llama ACTH, que va a las glándulas suprarrenales, las que tenemos encima de los riñones, y generan adrenalina. Y la adrenalina, todos sabemos que nos hace sudar las manos, acelerar el corazón, acelerar la respiración, aumentar la presión, nos hace dilatar las pupilas incluso, que a veces por eso hasta no puedes leer las notas que tienes si tienes unas notas para tu presentación. Te hace tener esa reacción que se conoce como fight, flight o freeze, que es de pelear, de huir o de quedarte congelado, tan típica de una situación de amenaza externa y tan típica de una situación de presentar en público. Al final, tu sistema, hasta tu sistema digestivo y los sistemas no esenciales reducen su funcionamiento, reducen su consumo de energía para que los nutrientes, la energía, toda tu potencia vaya a los músculos, por si tienes que salir corriendo. Bueno, pues eso realmente es que tu cuerpo está percibiendo la misma amenaza si estuvieras en medio de la jungla en el Amazonas que cada vez que sales a hablar en público. Y por eso lo primero es, y voy a hablarte de dos herramientas para empezar a vencerlo, para empezar a dominarlo, no eliminarlo, pero sí empezar a dominar el miedo a hablar en público. Por eso lo primero es tener perspectiva, darte cuenta de que estás en una situación muy diferente a estar en medio del Amazonas, donde puede venir una serpiente y comerte, o donde puede venir cualquier animal muchísimo más grande que tú y atacarte. Estás en una presentación en público y siempre que domines la técnica, que practiques, que conozcas el método, no tienes que tener talento natural para hacerlo. Siempre que domines las técnicas y que las conozcas, puedes hacerlo muy bien en público. Date cuenta de que esa reacción es un piloto automático y por eso tienes que tener perspectiva. Es una reacción automática, casi irracional. John Lennon, por ejemplo, alguien tan acostumbrado como él a actuar ante miles y miles de personas cientos y cientos de veces en su carrera, vomitaba cada vez que salía a actuar en público. La reacción, el miedo a hablar en público de cada persona es muy diferente, pero al final si tú tienes una reacción tan exagerada, tienes lo primero que tener perspectiva, que saber situarte racionalmente en algo que tu cuerpo ha percibido irracionalmente que era tan peligroso como salir al medio de la selva. Y lo segundo es que tienes que enfocarte en lo que sí puedes controlar, tienes que practicar, y ahora te diré cómo tienes que practicar. Tienes que practicar
mucho, tienes que practicar en un entorno lo más parecido posible al real. Date cuenta de que grandes presentadores, genios, magos de la voz, como podrías pensar en un Steve Jobs presentando el iPhone, la primera generación del iPhone, con su jersey de cuello alto negro que siempre utilizaba y sus vaqueros. Bueno, pues hasta Steve Jobs practicaba cientos y cientos de horas, no unas horitas antes de la presentación, un par de veces, cientos y cientos de horas antes de la presentación para probar todas las dudas que podían surgir, todas las cosas que no le acababan de convencer, y por eso cuando salía parecía tan natural y dominaba la energía del público y hacía esas presentaciones que están entre las más geniales que existen en la historia. Bueno, pues si hasta Steve Jobs practicaba así, si hasta John Lennon tenía ese miedo escénico, es normal que a ti te pase, pero tienes que practicar como hacía Steve Jobs y como hacían todos los grandes oradores, absolutamente todos los grandes. No hay ninguno que llegara como un genio, soltara su discurso, le saliera maravilloso, y hasta los grandes oradores políticos del pasado, Lincoln, Napoleón, los grandes oradores clásicos, todos hablan de la práctica. ¿Cómo debes practicar? Debes practicar para la comunicación en público, para hablar en público, como si practicaras para tocar un instrumento o para hacer una disciplina deportiva, para ser atleta. Tienes que practicar de manera abundante, tienes que practicar muchas horas, pero ojo, tienes que practicar con inteligencia para que aquello no sea una locura y lo único que hagas sea practicar. Tienes que practicar con inteligencia, de manera abundante, de manera enfocada, sin distracciones. Tienes que practicar con descansos eficientes, descansos que de verdad sean descansos para practicar por bloques y no acabar demasiado cansado, no acabar como tu móvil cuando tiene el 1% de batería, que parece que se estira y se estira y se estira hasta que al final se agota. Bueno, pues en ese momento la batería de tu móvil, las aplicaciones van más lentas, no funciona de manera eficiente y tú tampoco. Así que descansa. Descansa, como siempre digo, empieza a descansar un poco antes de que te sientas cansado. Por eso trabaja por bloques, practica por bloques y siempre al máximo en cada momento. En cuanto empieces a notar que no estás al máximo, descansa y haz otra cosa. Si puedes, en un entorno lo más parecido al real posible. Y ojo, porque hay una vuelta de tuerca más allá de la práctica normal. No solo es la práctica de coger tu presentación en PowerPoint, si usas la presentación en PowerPoint, que hay muchas maneras adicionales de hacer tus presentaciones y que sean todavía más potentes, como cuento en otros de mis contenidos, en mi curso El Método Mago de Voz. Y al final, si tienes la presentación y tú piensas que practicar es solo practicar contra la pared, contra el espejo, delante de tu mujer, de tu marido, de tus compañeros de trabajo, esa es una manera de practicar, está muy bien. Ya hemos visto que una manera más profesional todavía es practicar en el entorno real o lo más real posible, en el sitio de la presentación, a lo mejor en entornos con menos público antes de lanzarte al entorno real con más público, pero hay un tipo de práctica que solemos desconocer. Fíjate que muchas veces te comparto claves de la Fórmula 1, donde yo trabajé como ingeniero y donde la comunicación clara en un entorno de tanto estrés y tanta presión es fundamental, y allí aplican este tipo de práctica. Y es lo que se llama visualización, pero no la visualización habitual que puedes pensar que es cerrar los ojos y ver y ya está, sino visualización utilizando todos los sentidos. Utilizando todos los sentidos, los pilotos antes de la carrera, muchas veces quizá puedes verlos en el previo de la carrera, con los ojos cerrados en el casco y haciendo este movimiento. No están escuchando a la última canción favorita que tienen, que la tienen a todo volumen. Lo que están haciendo es repasando las curvas del circuito, viéndose, trazando por distintas trazadas, haciendo distintos giros, adelantando a otro coche, haciendo distintas operaciones, viéndose ganando la carrera, depende de lo que estén visualizando. Pero una cosa es la práctica física, real, tangible, conduciendo el coche, tocando el instrumento, haciendo tu presentación, y otra es la práctica virtual, visualización, utilizando la mayor parte de los sentidos, no solo cerrar los ojos e imaginar, sino utilizar todos los sentidos para que tu mente lo perciba como real. Porque hay una maravilla de la mente, y es que cuando has hecho suficiente práctica, si lo imaginas con la suficiente intensidad y con todos los sentidos, tu mente no va a percibir la diferencia entre la realidad y lo que no lo es. Ahora que vivimos todo el mundo post-COVID, con todo lo digital, todo lo virtual, bueno, pues esto es algo que sí se puede hacer virtualmente, pero ojo, solo cuando has practicado lo suficiente en la realidad y siempre como un complemento adicional. No puedes hacer solo visualización y no volver a practicar. Hay un experimento maravilloso que hicieron con un equipo de jugadores de baloncesto. Cogieron a la mitad de los jugadores de baloncesto y les pusieron a practicar tiros libres de manera física, normal, con la bola y la canasta, y a la otra mitad de los jugadores de baloncesto les pusieron a practicar con visualización, simplemente imaginándose que tiraban la bola y viendo lo que pasaba y cómo reaccionaban y cómo se sentían y cómo reaccionaba el resto del equipo y el público y el equipo contrario. Eso es visualización con los 5 sentidos, incluso con los 6 sentidos. Bueno, pues hicieron esa prueba con los dos grupos, uno que hacía la práctica real, el otro que simplemente imaginaba.
¿Y cómo piensas que fue la mejora en el rendimiento en tiros libres, en el promedio de tiros libres de unos jugadores y otros? Hubiéramos pensado que los que se lo estaban imaginando, esos chau chau, al final, bien, les puede valer durante un tiempo, pero no van a mejorar durante tanto tiempo como los que lo practican. Que lo bueno es practicar de verdad. Pues evidentemente lo bueno es practicar de verdad. Pero lo todavía mejor es compaginar los dos tipos de práctica. Porque lo que se demostró es que dentro de los jugadores, los que tenían un nivel intermedio o alto, mejoraban igual, hicieran las prácticas reales o hicieran las prácticas virtuales. Eso significa que cuando todavía no has practicado lo suficiente, cuando eres un jugador más novato, la práctica virtual no te sirve de nada. Pero cuando ya tienes un cierto nivel, puedes usarla para compaginar, para complementar, para enriquecer y para potenciar tu nivel de práctica. No solo la práctica física, sino la práctica virtual, porque puedes hacerla en cualquier momento, en cualquier circunstancia, mucho más habitualmente que la práctica física, que necesitas un entorno, gente que te esté viendo, el entorno real si puedes, como veíamos antes. Así que practica de esta manera, como te decía, no solo físicamente, sino además dándole esa vuelta de tuerca de la práctica virtual y llegarás el momento en el que tengas que dar la presentación, en el que tengas que hablar en público, hacerlo tan genial como grandes oradores como Steve Jobs y tantos otros. Pero ojo, ojo porque tu cuerpo lleva reaccionando y haciendo esta reacción de soltar adrenalina en cuanto percibe el más mínimo peligro de manera automática durante miles, quizá millones de años desde el principio de nuestra evolución como seres humanos y como bichos y como animales antes de eso, hasta el primero que nació en la Tierra. Bueno, pues desde hace mucho tiempo tenemos esa reacción de supervivencia y por eso tenemos que saber que no es fácil engañar a nuestro cuerpo, que no es fácil condicionar, dominar esa reacción y por eso tienes que hacer cosas físicas también antes de comenzar la presentación. El pico de miedo escénico, de miedo a hablar en público, el gran pico, se produce justo antes de empezar a hablar, eso lo hemos sentido todos. Bueno, pues en ese momento es cuando tienes que hacer dos cosas, por ejemplo. Una, respirar profundo y dos, estirar los brazos, estirar el cuerpo, hacer movimientos físicos como si bostezaras, como si te levantaras por la mañana, porque eso engaña al cuerpo y da una sensación de relax. Y eso contrarresta la segregación de adrenalina y los efectos que hemos visto negativos, que son los precursores del miedo a hablar en público. Así que, cuando combines todo esto, la perspectiva, la práctica, como hemos visto, la práctica virtual y además esos gestos sencillos para engañar, entre comillas, a tu cuerpo, para evitar o frenar, minimizar esa reacción automática, así vas a estar dominando, vas a estar utilizando el miedo escénico a tu favor para tener el mínimo nivel de tensión que necesitas para rendir al máximo cuando hables en público, para no estar relajado, que entonces lo harías mucho peor que si tienes ese mínimo nivel de tensión. Dice Chris Voss, uno de los negociadores jefe del FBI con rehenes, así que habituado a la comunicación en entornos de mucha presión y autor también del libro maravilloso Never Split the Difference en inglés y en español, si no me equivoco, es Cómo vencer la barrera del no, eso es, Cómo vencer la barrera del no. Pues Chris Voss habla de la negociación y dice que para ser mejor en la negociación, o mejor dicho, tu mejor nivel en un momento de negociación real, va a ser el mejor nivel que hayas tenido en tu práctica. No va a ser que de repente te ilumina una luz, de repente tienes una inspiración y el día real lo haces mejor que en ninguno de los días de la práctica. Eso no suele ocurrir. Por eso tu mejor nivel es el mejor nivel que hayas obtenido cuando practicas. Por eso practica, practica y practica con las técnicas que hemos visto en este vídeo. Y como siempre me gusta aterrizar en un primer paso para que pongas todo esto en práctica. Y hoy quería preguntarte algo sencillo y es: piensa cuánto practicaste para tu última presentación importante, para tu última reunión importante. Si fue menos de 5 a 10 veces, ya te digo que vas muy corto, que podías haber practicado muchísimo más. Depende de la presentación, depende de tu experiencia, depende del entorno, depende del impacto que vaya a tener tu presentación, practicarás más o menos. Pero siguiendo estas directrices, lo mínimo que debes practicar para que tengas una referencia es mínimo 10 veces tu presentación y si puedes bastante más que eso, mucho más. Cuando hago entrenamientos 1 a 1 personalizados con ponentes que están preparando una presentación importante, lo mínimo que entrenamos son 10 veces. Si no hay tiempo para entrenar eso, realmente el impacto del entrenamiento va a ser mucho menor. Y todas estas claves que hemos compartido, profundizo mucho más en ellas y en todo el resto de claves para que comuniques como los grandes, para que consigas influir de verdad en tu público, conseguir en ellos la acción que quieres, maximizar tu impacto, liderar equipos para hacer proyectos maravillosos, ascender en tu carrera profesional, en tu empresa, porque haces comunicaciones y consigues liderar cada vez proyectos y equipos más grandes. Bueno, pues todas estas claves las veo en mi curso Método Mago de Voz. Aquí abajo tienes la descripción si quieres conocer más sobre el curso
y si quieres saber todos los detalles para decidir si es tu momento para exprimir al máximo la comunicación, si quieres conocer todas estas técnicas y detalles que he condensado en ese curso. Nada más, muchísimas gracias por estar en este vídeo y espero que para la próxima presentación, aplicando esto, empieces no a vencer, no a eliminar, pero sí a empezar a dominar poco a poco más tu miedo a hablar en público.